Hola, ¿qué tal? Soy Betty Lascano y estoy feliz de traerles un nuevo video. En este video te muestro una técnica de mechas con gorro sin decolorar. Ahora te preguntarás qué voy a utilizar para aclarar el cabello. Utilizaremos solo tinte. Esta técnica es perfecta para aquellas personas que quieren dar un toque de luz y originalidad a su cabello. Esta decoloración sutil apunta a ser una de las opciones preferidas de muchas. Les presento a mi modelo, ella es Cassandra. En un video anterior le cortamos el cabello. En este video le voy a realizar la coloración y voy a empezar por hidratar el cabello para que al momento de hacer el procedimiento de aclaración este no se deshidrate. Con esta chica voy a utilizar una técnica con gorro para todas las personas que preguntan constantemente que quieren realizarse algún efecto de color en el cabello, pero por alguna razón no quieren ir al salón de belleza, o si están en un salón de belleza, esta técnica también es muy pero muy cómoda y muy rápida, que se la súper recomiendo. Vamos a iniciar por hacer un triángulo en la parte de la coronilla y lo vamos a sujetar con una liga. Para esto yo ya corté un gorro que tenía, le corté el triángulo invertido, igual que la sección que realicé. Quiero que observen cómo corté ese triángulo y estoy poniendo un gorrito. Con este procedimiento vamos a hacer un efecto de color que la verdad queda muy natural, muy bonito, está en súper tendencia, y voy a empezar a sacar mechas en cada orificio que tiene este gorro. Esta chica tiene mucho cabello, pero ella quiere un look natural. Ella empieza con la coloración y quiere algo natural. Es muy importante escuchar a las clientas y ver qué tipo de trabajo quieran. Esta chica tiene mucho cabello y ella quiere un look natural. No quiere sentirse que se ve el cabello demasiado claro, se va iniciando en el color y es muy importante hacer los trabajos que nuestros clientes nos están pidiendo. Es por eso que utilicé la técnica del gorro para sacar algunas mechas nada más en el resto del cabello y trabajar un poco más al frente. Por eso separé esa coleta en coronilla. Aquí yo voy a tratar, como les comenté anteriormente, de sacar el cabello en todos los orificios. Si ustedes observan, estoy sacando mechas, pero no muy gruesas porque tampoco quiero saturar el cabello. Otra cosa muy importante, que con esta chica no vamos a decolorar el cabello, vamos a utilizar tinte súper aclarante. Y más que nada, el querer aplicar tinte súper aclarante es por aclarar muchas dudas, ya que hay personas que piensan que con un tinte súper aclarante o con un tinte normal pueden conseguir una máxima aclaración a un nivel 10, que es un rubio súper claro, que es el fondo adecuado para hacer unas mechas plata. Quiero que vean qué tanta aclaración nos va a dar un súper aclarante sobre un cabello natural, para que ustedes observen que cada vez que quieran hacer una aclaración va a depender mucho el tono que ustedes quieren al final, porque si quieren un rubio súper rubio, libre de reflejos amarillos, libre de reflejos naranjas, definitivamente tienen que decolorar. Pero si ustedes quieren una aclaración natural, pueden utilizar el tinte súper aclarante para aclarar el cabello, y si no les gusta al final el tono, pueden matizar y oscurecer un poquito, pero nunca van a lograr conseguir un súper rubio como los ven en la carta de color, porque si ustedes ven la carta de color, los tonos súper aclarante son muy pero muy rubios, libres de reflejos, y muchas personas piensan que al aplicarse este tono van a conseguir esa aclaración, y están equivocadas. Y es por eso que hice este video, para mostrarles con hechos
hasta dónde podemos alcanzar aclaración con un tinte súper aclarante. Hablé con esta chica, ya que ella quiere algo natural, le dije, bueno, vamos a aclarar primeramente el cabello con un tinte y vamos a ver el resultado, y si te sientes incómoda por la aclaración, después lo matizamos. Una vez terminado de sacar las mechas con el gancho, observen, ella, como les comento, tiene mucho cabello. No estoy sacando mechas gruesas porque quiero que este look me quede súper natural. Una vez terminado de sacar las mechas, vamos a trabajar la parte de enfrente. La fórmula que voy a utilizar para la aclaración va a ser 15 gramos de tono 12.22 más 15 gramos de tono 12.11 más 90 mililitros de peróxido en crema de 40 volúmenes. Este super aclarante se mezcla por cada 30 gramos, vas a mezclar 90 mililitros de peróxido. Mezclamos perfectamente bien y vamos a empezar a realizar la coronilla. Una vez obtenida la fórmula, vamos a empezar a trabajar la coronilla. Quiero que observen que en la coronilla yo estoy haciendo líneas rectas y estoy haciendo un entrecortado o un zigzag. Y estoy aplicando el producto casi desde raíz hasta las puntas. Y lo estoy haciendo con papel aluminio. Es muy importante el efecto que estoy haciendo en la parte de la coronilla porque es lo que va a definir la coloración en esta chica. De esta manera trabajo toda la parte alta de la coronilla, sacando secciones delgadas, haciendo zigzag y aplicando el producto de crecimiento hasta las puntas. En el flequillo voy a hacer 2 secciones delgadas y voy a aplicar el tinte de crecimiento a puntas. Si observan, aquí no estoy haciendo el zigzag o entrecortado porque quiero marcar un poco más el contorno del rostro. Una vez terminado de aplicar el producto en coronilla, voy a empezar a aplicarlo en el resto del cabello, encima del gorro, aplicando de manera saturada en todo el cabello. Es muy importante que apliquen la cantidad necesaria del producto para que haya una muy buena aclaración. No escatimen en el producto porque si aplican poco, corren el riesgo de que no les quede la aclaración tan perfecta. En el resto del cabello voy a aplicar de tinte solamente en las puntas de la manera que ustedes lo están viendo. De esta manera voy a conseguir más aclaración en puntas y va a iluminar más su rostro. Este trabajo de color, la verdad que queda muy bonito. Se los recomiendo para las personas que quieren un look muy natural, que no quieren decolorarse el cabello. Pero algo muy importante, no lo deben olvidar nunca, que tiene que ser sobre cabellos naturales, porque si el cabello está teñido, no van a conseguir aclaración. Recuerden que tinte no aclara tinte. Esta chica tiene el cabello natural, se está iniciando en la coloración y quiere un tono súper natural y tampoco quiere esclavizarse mes tras mes en una aplicación de tinte. El deseo de ella es que si ya no se retoca, este no sea un problema. Este efecto de color, la verdad que queda muy bonito porque queda muy natural y da una impresión como baños de sol. Así que espérense a ver el resultado. Yo sé que les va a encantar. Yo sé que están muchos de ustedes sorprendidos por la forma en que estoy aplicando el tono en las puntas, por la forma en la que hice este efecto de color con gorro. Se van a sorprender con el resultado. Una vez terminada la aplicación, vamos a dar un tiempo de pose de 35 minutos naturales. ¿Te apasiona el mundo del estilismo? Te cuento que este canal es especial para ti. Aquí vas a aprender desde lo más básico de colorimetría hasta lo más avanzado en diseño de imagen. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que no te pierdas ningún video.
Te recuerdo que subimos contenido lunes, miércoles y viernes. Pasado ese tiempo, llevamos a la chica al lavabo y retiramos el color con baño retención de Yenvir. Este champú que nos ayuda a fijar la coloración y le aporta hidratación y nutrición al mismo tiempo al cabello. Este es el resultado de la aclaración del súper aclarante. Como ustedes pueden observar, quedó un amarillo intenso con reflejo ligeramente cobrizo. Esta chica quiere un tono más natural, este tono se le hace muy claro, es por eso que vamos a matizarlo para que le quede un look más natural. La intención mía de hacer esto es más que nada para que ustedes observen que cuando utilizan el súper aclarante, este es el tono que pueden conseguir. Esta chica tiene a la altura de un castaño claro y la aclaración quedó en un amarillo naranja no agradable. La fórmula que voy a utilizar para el siguiente matiz es 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más 15 gramos de tono 8.12 más 15 gramos de tono 7 natural. Vamos a mezclar perfectamente bien esta fórmula y la vamos a aplicar sobre cabello húmedo. Vamos a saturar perfectamente bien el cabello con el matiz para que haya una mejor absorción. Una vez terminada la aplicación, vamos a dar un tiempo de pose de 10 minutos naturales. Pasado ese tiempo, vamos a dar champú con baño retención de Yenvir. Recuerden que después de tinturar un cabello es importante aplicar el producto adecuado para que se fije la coloración. Vamos a aplicar la mascarilla color firme, esta mascarilla que nos da nutrición e hidratación y además mucho brillo al cabello y nos va a sellar la cutícula. Quiero que observen que aquí el tono ya se ve más natural, está el cabello mojado, no se refleja tanto el color, pero espérense a que esté seco y vean lo hermoso que quedó. Para finalizar y darle el efecto de peinado, vamos a utilizar Sculpting líquido de Yenvir, este gel termoprotector que me va a ayudar a marcar el peinado que yo desee en mi modelo y lo va a fijar con mucho movimiento. Además, va a protegerlo de las herramientas del calor. Steffi se va a encargar de darle esos pequeños toques de maquillaje a mi modelo. Este es el resultado final, es muy parecido al del balayage, crea un efecto degradado y muy natural. Solo tienes que añadir un toque de rubio que puede ser con diferentes intensidades dependiendo el tono de la piel, el color del cabello y color de ojos. Por lo tanto, se puede decir que este tipo de coloración es personalizado, adaptándose a los gustos de cada persona, pero con el fin de que quede muy natural. Pareció esta técnica, ¿verdad? Que es muy fácil de realizar, solo es cuestión de que la practiquen y no corren el riesgo de complicarse con el decolorante. Pero algo muy importante que deben de recordar siempre, que tiene que ser sobre cabellos natural, porque tinte no aclara tinte. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.